esta oportunidad vamos a aprender acerca del ábaco maya. Esta que observamos acá es una adaptación que yo realicé de un ábaco que encontré en la librería. En realidad el ábaco maya, las cuentas que aparecen en esta columna las tienen ovaladas. Y también el ábaco maya tiene 13 filas. Para compensar la diferencia entre las formas de las cuentas del ábaco maya, lo que hice fue colocar el valor absoluto de las cuentas de las columnas. Por ejemplo, las cuentas de esta columna tienen un valor absoluto de 1 y las cuentas de esta columna tienen un valor absoluto de 5. El ábaco maya está construido en su totalidad de madera y nos sirve para representar cantidades y también para realizar operaciones. Como sabemos, la numeración maya tiene como base el número 20 y también es un sistema de numeración posicional. Eso significa que el valor de cada cuenta cambia de acuerdo a su posición. Por ejemplo, estas cuentas, cada una de ellas tiene un valor de 1 en la primera posición, un valor relativo de 1 en la primera posición. En la segunda posición tienen un valor relativo de 20. En la tercera posición un valor relativo de 400. En la cuarta posición un valor relativo de 8000. En la quinta posición un valor relativo de 160.000. Estos valores están relacionados directamente con las potencias de 20. Luego vemos acá, estas cuentas de acá tienen un valor relativo de 5 en la primera posición, un valor relativo de 100 en la segunda posición, un valor relativo de 2000 en la tercera posición, un valor relativo de 40.000 en la cuarta posición y un valor relativo de 800.000 en la quinta posición, y así sucesivamente. Vamos a iniciar ejemplificando algunas cantidades en el ábaco maya, y vamos a iniciar con el número 617. Para representar el número 617 vamos a iniciar con las cuentas que valen 400 en la tercera posición. Luego sabemos que estas cuentas valen 100 cada uno, entonces tendríamos 400, 500 y 600. 617 habíamos dicho, entonces acá tendríamos 615, 616 y 617. Ese es un ejemplo. Veamos una cantidad más grande. Por ejemplo, 1381. Regresamos las cuentas a su lugar y 1381. Para representar ese número nuevamente recurrimos a las cuentas que valen 400, porque 3 de estas cuentas hacen 1200. Entonces, como queremos representar 1300, vamos a necesitar una cuenta de 100. Ahí tenemos 1300. 80 es cada una de estas valen 20. Ahí tendríamos 1380 y cada una de estas vale 1. Entonces tendríamos 1381. Veamos ahora un ejemplo con una cantidad más grande. Por ejemplo, el número 10.438. Como es 10.000, vamos a utilizar una cuenta de 8.000. Estas cuentas valen 2.000 en esta posición. Entonces ahí tendríamos 10.000. 10.438. Estas valen 400, ahí tendríamos 10.400. Estas valen 20, 10.420, 10.430, 435 y 3 cuentas de una unidad. Y ahí tendríamos el número 10.438. Vamos a pasar ahora a ejemplificar cómo realizar una multiplicación en este ábaco. Para ello vamos a tener en cuenta que el primer paso es colocar en la parte inferior el primer factor. Vamos a realizar la multiplicación de 36 por 5. Entonces escribimos
representamos el número 36 en la parte inferior. Tendríamos 20, 30, 35, 36. Una vez que lo hemos representado en la parte inferior, lo trasladamos a la parte superior. Y ahí ya lo trasladamos, regresamos las cuentas a su posición inicial y luego vamos a plantear el segundo factor. Como es por 5, lo vamos a representar utilizando esta cuenta. Pero aquí vamos a dejar dos filas, sin utilizar para representar el segundo factor. El resultado de los productos los vamos a escribir en la parte inferior. Iniciamos multiplicando el segundo factor por la primera fila del primer factor e iniciamos también multiplicando las cuentas que tienen un valor de 5. Y acá tendríamos 5 por 15, son 75. Ese producto lo tendríamos que escribir en la primera fila, pero sabemos que en la primera fila no podemos escribir 75, sino que tenemos que hacer uso también de la segunda fila. Aquí tendríamos 60, 70, 75. Y tenemos el primer producto. Veamos ahora, siempre multiplicando la primera fila, pero ahora vamos a multiplicar por esta cuenta. Y tendríamos 5 por 1, 5. 5 por 1, 5. Pero ese producto tendríamos que colocarlo en la primera fila. Vemos que es imposible representar 5 en este momento en la primera fila. Entonces tenemos que recurrir a la segunda fila. Como tenemos 15 en la primera posición, vamos a regresar esos 15 a su posición inicial y vamos a tomar una de 20. De esa manera tendríamos los 5 que nos pedía ese producto. Ahora multiplicamos el segundo factor por la segunda fila del primer factor. Ese producto sí lo tenemos que escribir en la segunda fila de la parte inferior. Y entonces tendríamos 5 por 1, 5. Y entonces aquí tendríamos los 5 en la segunda fila. Y con ello terminamos la multiplicación. ¿Cuál es su interpretación en el sistema decimal? Estas cuentas valen 100 en esta posición y estas valen 20 en la segunda posición, o sea que tendríamos 180. Y ese es el resultado si lo verificamos en el sistema decimal. Veamos un ejemplo más. Veamos 68 por 4. Representamos 68 en la parte inferior. Acá tendríamos 60, 65 y 68. Lo trasladamos a la parte superior y regresamos las cuentas a su lugar. Dejamos dos filas sin usar y luego representamos el segundo factor, que son 4. Y entonces tendríamos acá, igual que en el caso anterior, multiplicamos el segundo factor por la primera fila del primer factor, iniciando con las cuentas que tienen un valor de 5. Tendríamos entonces 4 por 5, 20. Ese producto lo tendríamos que representar en la primera fila, pero es imposible escribir 20 o representar 20 en la primera fila. Tenemos que hacer uso de la segunda fila. Luego multiplicamos el segundo factor por estas cuentas que valen 1 en la primera fila del primer factor. Y tendríamos 4 por 3, 12. Este resultado lo representamos en la primera fila, 12. Aquí tendríamos 10, 11 y 12. Pasamos ahora a multiplicar el segundo factor por la segunda fila del primer factor. 4 por 3 son 12. Y este resultado lo escribimos en la segunda fila de la parte inferior, 12. Aquí tendríamos 10, 11 y 12.
Veamos cuál es su interpretación en el sistema decimal. Estas cuentas valen 100 cada una, entonces tendríamos 200. Estas valen 20, aquí tendríamos 60, 260, 70, 72, 272, que es el resultado en el sistema de numeración decimal. Y veamos un último ejemplo de estas multiplicaciones, 87 por 5. Igual que en los casos anteriores, representamos el primer factor en la parte inferior, ahí tendríamos 80, 85, 86, 87, y lo vamos a trasladar a la parte de arriba, tal y como está en la parte inferior. Regresamos las cuentas a su posición inicial y dejamos 2 filas y luego colocamos el segundo factor. Iniciamos 5 por 5, 25, pero acá 25 no lo podemos representar en la primera fila, hacemos uso de la segunda, 20 y 5, 25. Tendríamos acá 5 por 2, 10. Ese sí lo podemos representar en la primera fila, ahí tenemos 10. Pasamos ahora a multiplicar el segundo factor por la segunda fila del primer factor. 5 por 4, 20. Y lo tendríamos que escribir o representar en esta fila. Pero sabemos que es imposible representar 20 en esta fila. Para representar 20 tenemos que hacer uso de la posición inmediata superior. Y entonces tomamos una cuenta de la posición inmediata superior. Y ahí tendríamos el resultado. Veamos que en el sistema decimal, ¿qué resultado es? Estas cuentas valen 400, estas valen 20, 420, estas valen 5 cada una, tendríamos 435, que es el resultado si lo verificamos en el sistema de numeración decimal. Y con ello pues hemos explicado el uso del ábaco maya para representar cantidades y también para realizar operaciones de multiplicación.